ya más abierto desde hace apenas unas 2 décadas. Aunque siempre ha existido de manera subrepticia, por no decir clandestina, pero es una actividad que debe de abrirse, debe de regularse. De hecho, ya la ley orgánica regula parte de manera insuficiente. Pero es un tema importante porque los cabilderos ya son públicos, los que ejercen labores de lobby y existen, están en los corrillos, en los espacios del Congreso, te piden citas, te invitan a comer, te plantean cuando se presenta una ley que afecta a su empresa, a sus representados, a su industria. Entonces existe el cabildeo. Y por eso nos falta una clase dedicarla a eso. Y también les diría otro tema que me interesa que viéramos, el Parlamento abierto. ¿Qué es el Parlamento abierto? ¿Cómo se construye el Parlamento? ¿Cómo funciona el Parlamento abierto? Y el Parlamento abierto se denomina así a esa institución relativamente nueva, porque en él participan ciudadanos, especialistas en la materia de la ley que se discute, incluso organizaciones sociales u organismos empresariales que legítimamente tienen el derecho de opinar sobre una norma que se está construyendo o sobre una ley que se está modificando o creando de nueva cuenta en el Congreso o por vez primera en la historia del país. Y por eso se le denomina Parlamento abierto. Es otra institución de innovación legislativa que también me faltó describirla. Sin embargo, en el libro de texto de Poder Legislativo, los dos temas los pueden consultar, pero sí me gustaría darles la clase. Incluso ahora le pediré al doctor Garita, en la parte última de su exposición que le quedó, él entrará a 8:30 más o menos, les pueda ampliar los detalles de Parlamento abierto fundamentalmente. Cómo funciona, cómo se desarrolla, cuándo se instala, todos estos detalles jurídico-legislativos que pueda comentar. Hoy estoy en Monterrey, estoy dándoles la clase desde Monterrey. Ayer tuve una cena muy interesante con un grupo de empresarios preocupados por algunas reformas legislativas y fue una agradable conversación en la casa de un buen amigo. Y hoy tengo aquí en Monterrey, por eso estoy acá, una reunión con los universitarios, con la Universidad de Monterrey y en una mezcla con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una conferencia con ellos, me invitó el rector, me invitaron sus directivos y acudiré al filo del mediodía a dar esta conferencia en la universidad. Por eso estoy acá hoy desde aquí dándoles la clase. Me voy a referir ahora a un tema que tampoco podemos eludir. Hasta ahora nos hemos cifrado
en el Congreso General de la Unión como representante del Poder Legislativo Federal y como un poder en sus facultades y en sus responsabilidades constitucionales. Pero a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados en su conjunto conforman lo que denominamos Poder Legislativo Federal, el Senado representa las entidades federativas en su definición del Pacto Federal. Les expliqué cómo nace la concepción clásica del Senado mexicano y con qué influencia en el sentido de representar los intereses del Estado, de los estados, de las provincias, y cómo ellos representan al Pacto Federal. Esta es la definición clásica, pero nos falta ver lo que en las entidades federativas representan los diputados del Congreso local o los congresos locales. El primer antecedente de los congresos locales de nuestro país fueron los llamados o las llamadas diputaciones provinciales, surgidas con la Constitución de Cádiz en 1812, previstas en el capítulo 2 del título 6 de esa Constitución. Se crearon, o su creación estuvo influenciada por el deseo de legitimar las juntas que surgieron en la península española como resultado de la invasión napoleónica, sin que se pensara trasladar esta figura a los terrenos o a los territorios de ultramar. Sin embargo, gracias a la difusión y a la participación de los diputados americanos de ese momento que acudieron a las Cortes de Cádiz en nuestra representación, en especial, entre otros, Miguel Ramos Arizpe, y las diputaciones fueron constituyéndose, aunque fuera de manera clandestina o no reconocida, en el virreinato, en la colonia, en lo que sería más tarde el México independiente. Se fueron instalando en el resto del dominio hispano. No hemos hablado más que brevemente sobre la Constitución de Cádiz. Ahora estoy terminando, espero terminar en 10 días, 15 días, para mandarlo a imprenta, un nuevo libro sobre la historia del Senado mexicano que va a ser en varios tomos. Pero en esta parte hablo sobre este periodo histórico de más o menos 1808 a 1812, en donde estuvo prevaleciente el Estatuto de Bellona o la Constitución, la influencia de Iturrigaray, el rey, el virrey, y la influencia enorme de Primo de Verdad, a quien se le atribuye
el primer documento independentista hacia 1808. Es muy rica la historia en este sentido. Y había un obispo, el obispo Talamantes, que con lucidez plantea la constitución nueva para esta región novohispana, así considerada por ellos, pero nosotros en un territorio independentista a partir de 1810, que se consuma después. Pero esta parte de la historia es muy interesante y en ella tienen una enorme influencia precisamente las Cortes de Cádiz, que eran una especie de poder legislativo, ya lo platicamos y lo hemos estudiado. La Casa Real, el virreinato, y con ello los oidores, los jueces, los representantes del clero, de la nobleza y de los criollos, los nacientes clases sociales que surgieron con motivo de la mezcla de sangres entre españoles e indígenas que se habían estado formando desde años atrás para ocupar puestos burocráticos o como letrados y poco a poco fueron obteniendo un esfuerzo propio posiciones en el reino, posiciones interesantes e importantes de cargos públicos. La obtención de las diputaciones fue un proceso complejo. Por una parte, los diputados americanos que nos representaban luchaban por configurar diputaciones provinciales con autonomía política y administrativa, mientras que los diputados españoles obviamente se oponían a ellos, porque ya consideraban que les habían concedido mucho a los diputados americanos el representar nuestra región en las Cortes de Cádiz. O sea, ya ellos consideraban en el reino que ya era mucho concederles y que no estaban dispuestos a otorgarles autonomía. Entre otros, Ramos Arizpe, que era un liberal extraordinario, federalista, y Lucas Alamán, que era un historiador espléndido, de corte conservador. Les he dicho que si pueden leer, lean este libro particularmente interesante, que se llama El poder conservador y el conservadurismo en México, de Alfonso Noriega. Hay una edición incluso de la UNAM, muy buena. Yo conocí al maestro Alfonso Noriega, iba a su casa a dialogar cuando estudiaba el posgrado, hacia 1983-84. Y era un avesado en esta corriente de pensamiento. Y tiene este libro, creo que son 2 tomos, El poder conservador y el conservadurismo en México, ediciones de la UNAM. Búsquenlo, porque ahí van a ver esta historia y esta influencia del poder conservador y el conservadurismo en México desde la óptica histórica y sociológica. Y Lucas Alamán representaba a esta región en la Corte de Cádiz, igual que Ramos Arizpe, pero él era más de
corte conservadora. Lucas Alamán era un hombre muy vinculado a todo el poder económico, eclesiástico y conservador. Pero era un historiador espléndido, un hombre lúcido. A sus veintitantos años fue diputado en las Cortes de Cádiz, algo que era impresionante. Hoy es impresionante, imagínense, en aquella época. Entonces, este proceso complejo del que les hablo no era aceptado en las Cortes de Cádiz, no era aceptado. Y por eso quienes nos representaban, en este caso Ramos Arizpe y un grupo de gente que aspiraba a autonomía política y administrativa y que quería constituir diputaciones provinciales aquí, fue una negociación dura en esa época y al final se logró que se otorgaran, fíjense ustedes, 6 diputaciones. Después de la negociación se autorizaron 6 diputaciones para la Nueva España. Después de mucha lucha y que creyeron que era una concesión graciosa, real, y que era una voluntad espléndida del rey autorizarle un poco de autonomía a la Nueva España con diputados que acudirían de manera representativa de los pueblos. Se instalaron las primeras 6 diputaciones para la Nueva España, uno en la Ciudad de México, y abarcaba las provincias de México, lo que ahora es el Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Esa era la primera diputación. La segunda era en San Luis Potosí, para las provincias de San Luis Potosí y Guanajuato. La tercera era en Guadalajara, para las provincias de la Nueva Galicia, que era Jalisco, y Zacatecas. La de Mérida, para las provincias de Yucatán, Tabasco y Campeche. Y en Monterrey, para las provincias de Nuevo León, Coahuila, Nuevo Santander y Texas. Esta era otra provincia. Y en Durango, para las provincias de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y las Californias. Este es el primer antecedente de los congresos locales en territorio mexicano. Ciudad de México, San Luis, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Durango. Son las 6 diputaciones provinciales que autoriza el reino para instalarse en México. Son los embriones de lo que más tarde serían los congresos locales y que más tarde también se declararían territorio independiente. Las diputaciones no nacieron, fíjense ustedes, con la intención de ser estrictamente cuerpos legislativos. Su objetivo era gestiones ante las autoridades centrales, todo aquello que consideraban provechoso para el mejoramiento de las condiciones de cada provincia. Es decir, la Diputación Provincial nació con un propósito ejecutivo
no con un propósito estrictamente legislativo. Y después de la independencia de 1810, de que se declara, incluso después de este fallido imperio mexicano con Iturbide y un grupo de mexicanos a la cabeza, lograda con la firma del Acta de Independencia de 1821, después del Imperio Romano, del Imperio Mexicano, se conformaron 8 diputaciones provinciales en el país. Y luego el territorio nacional, ya México, se divide después de la independencia, después de la declaración de la independencia, se divide en 23 diputaciones, 23, que fueron la base para la constitución de las entidades federativas y los respectivos congresos. En el derecho legislativo estatal, el derecho legislativo de los estados, debe entenderse que dentro de la disciplina jurídica emana el derecho constitucional local o el derecho constitucional de las entidades federativas. Cada entidad tiene su propia constitución local, que estudia el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial, que descansa en un gobernador y en un poder judicial local. Por eso es que hay autonomía y cada uno de los estados atiende la distribución del poder que la Constitución General de la República señala como república y luego se traslada a los estados con instituciones similares. El cumplimiento de las funciones, tareas y diversas asignaciones de estos cuerpos parlamentarios existe o exige un trabajo disciplinado que desemboca a la atención efectiva de las demandas sociales dentro del ámbito de atribuciones de cada Congreso. Y este Congreso emite, resuelve, dicta, aprueba leyes locales que no contradigan la Constitución Federal y que garanticen el proceso regional y la mejora de vida de los habitantes de cada entidad federativa. De acuerdo con su naturaleza jurídica y política, los congresos locales deben consagrarse como verdaderas instituciones de representación política, de tal manera que cumplan con sus fines. Para ello debe defenderse aspectos como su autonomía respecto a los otros órdenes de gobierno, principalmente en el orden federal. Entonces, podríamos señalar que el Congreso local o el Congreso del Estado es el órgano en el que se deposita el poder legislativo unicameral de una entidad federativa. En el caso de los vecinos del norte y de otros países, hay incluso no solo representantes del Estado, sino también senadores del Estado. En nuestro caso no, solo hay senadores federales. En el caso de Estados Unidos, hay senadores federales y hay senadores locales de la entidad federativa. El Congreso local, pues, recibe formalmente el nombre
de Congreso, Asamblea Legislativa, Congreso Estatal, Congreso Local, dependiendo de cómo lo contempla la propia Constitución de cada entidad federativa. Por ejemplo, recuerdo bien la Constitución de Zacatecas, en su artículo 50, prevé que el poder legislativo se deposita en una asamblea, dice la ley, denominada, dice la Constitución, la ley suprema, en una asamblea denominada legislatura del Estado, integrada por representantes del pueblo denominados diputados locales. Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México, de reciente creación, contempla en su artículo 29 que el poder legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y que antes se llamaba Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Además, recordemos que México optó por congresos, repito, unicamerales. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, el poder público estatal se divide para su ejercicio en los tres poderes tradicionales y no se puede reunir dos o más poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, garantizando así la división de poderes a nivel local y enfatizando en la calidad plural que debe tener todo Congreso local. De acuerdo con esta fracción del 16 constitucional de dicho precepto, se establece incluso el número de representantes de las legislaturas de los estados, que este número debe ser proporcional al número de habitantes y que no puede ser menor de 7 diputados en los estados. Y dice cuya población no llegue a 400,000 habitantes, ni menor de 9 en aquellos cuya población excede de este número, o cuando no llegue a 800,000 habitantes. Y cuando supere, creo que establece 11. Sin embargo, las legislaturas se integran en los estados con diputados y diputadas electos por mayoría relativa y representación proporcional. Esta fórmula que tiene nuestro sistema electoral de mayoría con representación proporcional a partir de la reforma de 2014, las constituciones estatales deben prever la elección consecutiva, es decir, la reelección de los diputados o diputadas a las legislaturas locales hasta por 4 periodos consecutivos. Para el Congreso local también se regula el límite de sobrerepresentación que señala que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados y diputadas por ambos principios que representen un porcentaje total de la legislatura que exceda un 8%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si suma los dos principios, por ejemplo,
Si tú tienes un 50% de los votos y ganas todos los distritos, aunque sea con pocos votos, no puedes acceder sino a un 8% de representación proporcional para junto tener hasta el 8% más. Si obtienes un 30%, solo puedes estar sobre representado un 8%, sumados ambos principios. No puedes tener más. Eso es a partir de la reforma del 14. Entonces corresponde a cada legislatura federal funciones de control, como en el caso de la Constitución Federal, como en el caso del Congreso de la Unión. Por ejemplo, corresponde aprobar el presupuesto de egresos local de manera anual. Cada poder y órgano autónomo local debe incluir en sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de remuneraciones que se propone que perciban los servidores públicos. Además, las legislaturas locales cuentan con entidades estatales de fiscalización, los cuales son órganos de autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y pueden decidir sobre la organización interna, funcionamiento y resolución. Es decir, prácticamente se trasladan las funciones del Congreso a la parte local. Son principios que se aplican a las acciones de los estados y municipios en materia de presupuesto, deuda, fiscalización y todas las características que tiene el Congreso Federal. Así también tiene mandato constitucional local para regular los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas en los congresos y las instituciones las representan, las instituciones las trasladan. La relevancia de la participación de los congresos locales se resume, podría decirles, en tres características. La existencia de órganos de poder con autonomía que garantiza la Constitución federal y local. La división constitucional de competencias entre los órganos del Estado, los órganos centrales y los órganos locales, y la existencia de alguna forma de representación de las entidades locales en el gobierno federal y en participación de la voluntad, de la formación de la voluntad federal. Recuerden que los estados forman parte del constituyente permanente para el caso de reformas constitucionales. Asimismo, los cuerpos legislativos tienen facultades generales con las que también cuentan los congresos locales. Representación. La primera de las definiciones de facultades generales. Defender el interés público. Legislativa. Presentar y aprobar leyes. De control. Vigilancia en el cumplimiento de la Constitución y la relación de colaboración con otros poderes en el Estado, en este caso el Ejecutivo local y el Poder Judicial. Política administrativa, la ratificación de nombramientos. Y la jurisdiccional, el inicio de juicios políticos. Los congresos locales son una representación de la autonomía en las entidades federales. Y en este sentido, funcionan como instituciones de contrapeso, rompiendo así
la subordinación del legislativo al ejecutivo en el ámbito local, en que otro tiempo predominaba, denotando una verdadera división de poderes como lo mandata la propia Constitución. Sin embargo, yo tengo una crítica fuerte en el caso de los estados. Normalmente, los jueces y los legisladores más en nuestro régimen están subordinados a los gobernadores. Hace poco en Veracruz hay un tema que a mí me preocupa mucho, son detenidos 6 jóvenes en una plaza comercial y los esposan sin razón alguna y se los llevan a los lugares donde están detenidos provisionalmente y los acusan más tarde, una hora más tarde, de un delito que es increíble. ¿Cómo se llama el delito? Ultraje. Ultraje a la autoridad. Ese delito no debería existir. Es un delito anticonstitucional, ultrajes a la autoridad. Y entonces los detienen desde septiembre. Estos jóvenes tienen 4 meses, 3 meses detenidos. Y me dice la gente que está ahí en la ciudad defendiendo a estos jóvenes, que el juez les dice no hasta que lo autorice el secretario de gobierno. Imagínense ustedes, un juez de control subordinado a un secretario de gobierno. Y no van a salir por capricho del secretario de gobierno. Es una injusticia porque detienen a los 6 jóvenes en una plaza comercial. Hay videos minuto a minuto, sin resistencia y sin nada. Y a la hora la policía los acusa de este delito porque dicen los atacaron con cuchillos los 6 jóvenes. Y el juez de control, en lugar de dictar libertad por la falta de elementos, dice no, hasta que me autorice el secretario de gobierno. Ese es el problema de los estados, donde se impone el ejecutivo y vulnera la división de poderes. No existe la división de poderes. Ni en el Poder Judicial hay simplemente una subordinación total con el gobernador, y en los congresos locales difícilmente hay autonomía. Es delicado y grave lo que pasa en algunos estados y que los gobernadores actúan como tiranos, asolando a la población y aplicando métodos de terror y utilizando las instituciones jurisdiccionales para controlar políticamente la entidad. Es muy grave y eso me parece delicado. Pero así están las cosas y me parece que hay una regresión en ese sentido en materia de división de poderes, en materia de impartición de justicia, en materia de derechos humanos, lamentablemente. Actualmente, en el país, como cada congreso tiene su propia definición constitucional, en el país y su integración y su número, en el país hay 1,125 diputadas y diputados locales. En la mayoría, los congresos más nutridos de diputados locales y diputadas locales son el Estado de México, la Ciudad de México,
y Veracruz. Son los que tienen un mayor número. Tlaxcala, Yucatán y Baja California Sur son los que cuentan con un menor número de legisladores. Y las entidades federativas cuentan más o menos con un promedio de 30 a 35 diputados locales. Aquí voy a mostrarles una ficha, no sé si esté tantos, una ficha del promedio de cada diputada, de cada congreso local por entidad federativa. Por ejemplo, Ciudad de México casi 50, igual que el estado de Pakistán. Miren, el promedio es 35 y aquí está en esta gráfica la cantidad de diputados que tiene cada uno de los estados. Entonces, las entidades federativas. Entonces, aquí están los que menos tienen, es Yucatán, Tlaxcala, Colima, obviamente las entidades más pequeñas, California Sur, ahí lo pueden ver. Resulta interesante también analizar cuántos habitantes son representados por diputada o diputado. Más o menos les voy a presentar 3 estados cómo representan proporcionalmente de manera distinta a la población. 3 estados representativos: Guanajuato, Jalisco y Estado de México. En el Estado de México, cada diputado representa 234,000. En Jalisco representan a 210,000. Y en Guanajuato a 162,000. No hay... Sí. No hay, pues, criterio uniforme de representación y varía. Aquí están. Los 3 estados, estos son los de mayor representación. Aquí están las gráficas que me parecen mejor, que me auxilien en la explicación. En cambio, ustedes tienen que el Estado de México 234,000 habitantes. Un diputado representa hasta 234,000 habitantes. En cambio, en Colima representas a 30,000 habitantes y en Campeche a 27,000 habitantes. Es decir, un 10% comparado con el Estado de México. Los presupuestos, obviamente, también varían. El Congreso de la Ciudad de México fue el de presupuesto más elevado en 2020. Recibió 1,766 millones de pesos. El Congreso de Colima fue de 115 millones de pesos. Claro, también la población que representan, el tamaño del estado. Y ahora han venido disminuyendo los congresos, incluyendo el Congreso Federal. En el Senado hubo casi presupuesto de 40% menos que el que recibimos. Aquí está la gráfica también de los presupuestos económicos, de lo que cuesta el Congreso local para el país, para los ciudadanos, por entidad federativa. Ahí pueden poner también esta gráfica. En junio pasado, Morena, como partido político, contendió y ganó en 18 congresos locales. En
proceso del 21, este que acabo de pasar. Y Morena ganó 18 de 30 que tuvieron elecciones. En 9 congresos el PAN ganó la mayoría. Y en una con el PRI aliado y el PRD. Y en Jalisco, Movimiento Ciudadano. Aquí está también pueden ver el mapa con colores cómo está representado el país de acuerdo con los resultados electorales. Este es más o menos lo de Morena, lo verde. Además le queda al PRI un estado, Coahuila, nada más, Movimiento Ciudadano, Jalisco y ahora Nuevo León, este estado donde ahora estamos. La paridad de género en los congresos locales a partir de la reforma constitucional del 2014 se eleva a rango constitucional la máxima de garantizar la composición paritaria del Congreso Federal y los congresos locales. La importancia de esta reforma radica en que a través de ella se emprenden acciones concretas en áreas de consolidar una sociedad más democrática, materializar los principios de igualdad, de participación, enarbolando así todo este tema. Aquí están, miren, yo quisiera que les muestre. Bueno, no sé si ya mostraron los mapas, pero la paridad de género prácticamente se está observando en todos los estados y va a observarse en todas partes y en todos los órganos públicos e incluso órganos jurisdiccionales y también representaciones consulares en el mundo. Es interesante. Ahora, no sé si yo ya tengo sus tesinas, las revisé. Déjenme dedicarles esta media hora, porque más me gusta ser muy ordenado. Déjenme decirles algo de sus tesinas. Bueno, me falta pues, le voy a decir a Santos que se ponga de acuerdo con ustedes, que aunque ya concluimos esta semana el semestre, quiero que me permitan tener otras 2 clases extra calendario, fuera de calendario, para concluir tema de los 2 temas que les dije. Hoy el doctor Garita concluirá con sus clínicas procesales y le pido que para un poco abonar y avanzar les introduzca al Parlamento abierto. Bueno, voy a tratar de, porque ya voy a calificar también, ya tendré la calificación, prácticamente ya la tengo. Califico todo, ya lo saben ustedes, asistencia a clase por la vía digital. También califico todas las tareas. Califico, es difícil calificar participación en esta vía. No me gusta el monólogo, me gusta más la participación plural de los alumnos, pero esto es lo que tenemos. Y también califico las tareas y los trabajos de